El Porfiriato es el periodo de la historia de México en que Porfirio Díaz fue presidente del país. Hubo dos porfiriatos, de 1876 a 1880 y de 1884 a 1911. Ideológicamente estuvo basado en el positivismo, cuyos postulados son paz, orden y progreso. En el contexto nacional de esa época, México estaba envuelto en una profunda crisis general, pero en especial económica a causa de las diversas guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de bandidos, la delincuencia en las ciudades a la orden del día, el trabajo escaseaba y las inversiones extranjeras no arribaban a México ante la falta de garantías, tales como seguridad y demás servicios. Porfirio Díaz figuró como un protagonista central en tales disputas, al levantarse en armas en dos ocasiones. Una en 1871, en contra de la reelección del presidente Juárez con el Plan de la Noria, movimiento que, a pocos meses, fue derrotado. Al morir Benito Juárez en 1872, se registró una nueva disputa por el poder, saliendo victorioso Sebastián Lerdo de Tejada. Al intentar reelegirse en 1876, Porfirio Díaz se levantó en armas por segunda ocasión, ahora con el plan de Tuxtepec, resultando vencedor. Inicio del gobierno de Díaz. Díaz gozaba de un gran prestigio entre los militares y de renombre en los círculos políticos del país. El triunfo del plan de Tuxtepec lo llevó a la presidencia de México para gobernar desde 1876 hasta 1911, con un breve intermedio generado por el gobierno de su amigo Manuel González. Política porfirista. La política porfirista se caracteriza por dos grandes etapas. La primera etapa del porfiriato empieza en 1876. Se trata de una fase de construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. La segunda etapa comienza entre 1888 y 1890 y termina hacia 1908 y se caracteriza por un acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y autoritario. Política exterior. En el continente europeo, España reconoció el gobierno de Díaz en el mismo año que el general oaxaqueño asumió la presidencia. Después lo hizo Francia en 1880 y Gran Bretaña fue la última en admitir su cargo presidencial. Para el logro de sus objetivos en política exterior, el presidente Porfirio Díaz contó con la colaboración de expertos que se habían forjado en las últimas décadas. Las dos figuras más importantes fueron sin duda Matías Romero e Ignacio Mariscal. El primero, quien se desempeñó como ministro de México en Washington de 1882 a 1898, logró generar una política bilateral con los Estados Unidos. La política expansionista sostenida años atrás por Estados Unidos y de la cual México había sido víctima, seguía presente en la memoria colectiva de la nación, y su nueva variante, la invasión pacífica, no podía ser halagüeña. Por ello, desde los albores de su régimen, Díaz fomentó la participación de capitales europeos para contrarrestar la influencia que pudieran tener los norteamericanos en los asuntos internos de México. Economía. En el aspecto económico, el desarrollo industrial que tuvo México durante el Porfiriato fue muy superior al de la mayor parte de los países de América Latina y de Asia. Con el porfirismo, la economía mexicana entró en la fase capitalista. México se modernizó, comenzó el crecimiento económico, se favoreció la inversión extranjera, se reactivó la minería y la industria, abrieron los bancos y las compañías de seguros, y las regiones aisladas del país comenzaron a comunicarse con miles de kilómetros de vías de ferrocarril. Sin embargo, los privilegios que el gobierno daba a sus allegados propició una distribución injusta y desigual de los recursos económicos entre los mexicanos. Ámbito social. La clase trabajadora nunca vio una mejora en su calidad de vida. Muy al contrario, fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas y remunerados con sueldos extremadamente bajos. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Así, los capitales nacionales y extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra en las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. En estas circunstancias se propiciaron dos importantes movimientos. El primero fue la huelga de Cananea,
Fue una huelga laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, México, en contra de la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de un coronel estadounidense llamado William C. Greene. El 1 de junio de 1906, a Cananea se le llama cuna de la revolución. Fue la huelga más grande registrada en la mina. La segunda fue la huelga de Río Blanco. Fue una rebelión obrera en la fábrica de tejidos de Río Blanco, en Veracruz, México, el 7 de enero de 1907, que se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa. Ambos acontecimientos se consideran precursores de la Revolución Mexicana de 1910. La cultura en el Porfiriato. La cultura en el Porfiriato se dividió en dos partes generales. La primera fue con tendencias liberales, ya que México se había sometido por Porfirio Díaz. La segunda fue más que nada una influencia extranjera, pero principalmente la francesa. Los principales exponentes de la literatura del Porfiriato fueron Ignacio Manuel Altamirano, Mariano Azuela, Manuel Paino, Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacios. Ignacio Altamirano escribió varios libros de gran éxito. Manuel Gutiérrez Nájera introdujo el modernismo en México, creando una gran revolución literaria. Música. Durante el Porfiriato la música formal recibió gran impulso, sobre todo la producción de marcado romanticismo y de género. Música de salón. El más creativo y con mayor obra fue sin duda Ricardo Castro. Los estilos más escuchados eran mazurcas, polcas, valses, óperas, zarzuelas y marchas militares. Pintura. La pintura del Porfiriato representaba temas religiosos y nacionalistas. Entre los más famosos se encuentran Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón. El más importante fue José María Velasco. Su tema principal fue la representación del Valle de México. Teatro. En México se introdujo una nueva forma de producción teatral, implicada con una serie de factores sociales y económicos. Se representaron obras como La hija del rey, de José Peón Contreras, Contigo, pan y cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza y Pastorela en dos actos, de José Joaquín Fernández de Lizardi, entre otras. Arquitectura. En el siglo XIX, el movimiento neoclásico surge como respuesta a los objetivos de la nación republicana. Uno de sus ejemplos son el Hospicio Cabañas. El Art Nouveau y el Art Deco fueron estilos introducidos dentro del diseño del Palacio de Bellas Artes. La Universidad Nacional es sin duda uno de los decretos más importantes de Díaz durante su gobierno. Fin del porfirismo. La dictadura envejeció. Porfirio Díaz y su dictadura comenzaron a dar muestras de debilidad cuando en 1908 declaró al periodista James Grillman que México estaba preparado para la democracia y que vería con buenos ojos a la oposición. Porfirio olvidó pronto sus palabras ante la popular campaña democrática de Madero, lo aprendió y se reeligió por séptima vez. En respuesta, Madero declaró nulas las elecciones y animó al pueblo a tomar las armas para defender sus derechos. El patriarca, que se creía insustituible, fue obligado a renunciar sin reconocer jamás culpabilidad alguna y sin entender los motivos de la ingratitud del pueblo mexicano. En 1911 renunció al poder y se exilió en Francia, en donde murió en 1915 a la edad de 84 años. Conclusiones. Durante el Porfiriato hubo aspectos positivos y negativos. Entre lo bueno se puede mencionar orden, paz y progreso. Porfirio Díaz logró durante 30 años de gobierno la anhelada paz en el país, concilió rencillas partidistas, se congració con el clero y dio fin a la inestabilidad política. En palabras de Díaz, México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. En lo que se refiere a lo malo, cabe decir que Porfirio Díaz domesticó y sometió a los poderes federales, desarrolló un régimen autoritario y su voluntad personal estaba por encima de la ley. El glamour que se respiraba en la oligarquía porfirista ocultaba la miseria y la desgracia de una gran mayoría. Los latifundios habían aumentado a costa de las tierras de los pueblos, se favoreció la inversión extranjera, pero se pagaban salarios paupérrimos en condiciones de trabajo inhumanas.
alentó la represión de Cananea y Río Blanco, y consintió la existencia del Valle Nacional, donde las condiciones de vida eran prácticamente esclavitud.